Napoleón Bonaparte fue uno de los mayores líderes militares de la historia y dejó honda huella en la memoria de Europa. Era ambicioso y estaba hecho para la guerra, pero las acciones de Napoleón revelan que era un catalizador positivo para Europa, poniendo orden en el gobierno. También introdujo el servicio militar obligatorio, la libertad religiosa y abrió la sociedad para que el hombre común que trabajaba y estudiaba pudiera mejorar su posición. ¿Era Napoleón un villano o un salvador? ¿Un hombre del pueblo o el emperador intocable? ¿O quizá todo lo anterior a la vez? Saca tus conclusiones con estos datos asombrosos de Napoleón Bonaparte. Un sacerdote robó el miembro de Napoleón. Supuestamente el sacerdote Vignali extrajo alguno de los órganos de Napoleón después de su muerte y también puede haber robado su pene. El miembro del gobernante fue conservado por la familia Vignali y terminó siendo vendido a una firma de libros británica en 1916. John K. Latimer, expresidente de urología del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia, compró el órgano en subasta en 1977. Se describió como un caballo de mar arrugado y se vendió por más de $3,000. Instó a su esposa a no bañarse mientras él no estaba. Aparentemente, Napoleón tenía una nariz sensible, y en lugar de insistir en que su esposa permaneciera extremadamente limpia en todo momento, hay cartas que lo muestran pidiéndole a Josephine que no se duchara mientras él estaba fuera. Al hacer esto, Napoleón podía disfrutar de su aroma completo y natural cuando finalmente regresaba a casa. Encargó un nuevo idioma que hoy conocemos como braille. Mientras estaban en guerra, los soldados que encendían linternas para leer órdenes y cartas por la noche a menudo eran atacados. Para combatir esto, Napoleón quería encontrar una forma de comunicarse en la oscuridad sin revelar su ubicación. A un miembro de su ejército, Charles Barbier, se le ocurrió un sistema de puntos elevados que comunicaba palabras o sonidos generales para que los soldados pudieran comunicar eficazmente las necesidades por la noche. Ese sistema se refinó más tarde para hacer lo que hoy conocemos como braille. Napoleón olía a colonia que todavía se vende hoy. Se sabe que Napoleón se mantenía al día con su higiene. Uno de sus métodos favoritos para estar siempre limpio era rociarse agua de colonia 4711, que era su colonia preferida. Los archivos nacionales de Francia han encontrado una factura que indica que para el mes de octubre de 1808 se pidieron 72 botellas de agua de colonia. La historia cuenta que en la víspera de cada batalla decisiva tenía en su escritorio uno de los frascos verdes de la fragancia. Atribuía a la colonia las mismas cualidades que generalmente se le dan al café y solía verter unas gotas de colonia en su pañuelo y luego empujarlo contra sus labios, luego en su frente y sienes. Esta colonia en particular todavía se puede comprar hoy en día, pero la receta sigue siendo secreta, por lo que es difícil decir si esa receta ha cambiado con el tiempo. Tuvo un hijo que no pudo reconocer. Después de perder su amor por Josephine, Napoleón tuvo amante tras amante. En 1807 conoció a la condesa María Walewska en Varsovia, Polonia. Era muy guapa y muy joven. En ese momento María tenía 20 años, pero ya estaba casada con el conde Anastas Walewski, de 71 años. Fruto de la pasión entre Napoleón y María Walewska, esta tuvo un hijo de Napoleón fuera del matrimonio en mayo de 1810. El nombre dado al bebé recién nacido fue Alexandre Florian Joseph Walewski, porque María estaba legalmente casada con el conde en el momento de dar a luz a su hijo. Pero el conde reconoció legalmente a Alexandre como su heredero y más tarde ese niño se convirtió en el conde Walewski. Beethoven era un fan de Napoleón hasta que se desencantó. Ludwig van Beethoven admiraba a Napoleón desde sus primeros días como general hasta su liderazgo como primer cónsul. Beethoven quedó tan impresionado por los esfuerzos militares y la estrategia política de Napoleón que planeó dedicarle su tercera sinfonía. Pero cuando Napoleón se nombró emperador, Beethoven se enfureció. Según se informa, el compositor dijo:
¿Es él también, entonces, nada más que un ser humano común? Ahora él también pisoteará los derechos del hombre y solo consentirá su ambición. Beethoven rompió la página de título de la Sinfonía número 3 en dos. Beethoven le dio el título de Sinfonia eroica composta per festeggiare il sovvenire d'un grand'uomo, o lo que es lo mismo, Sinfonía heroica compuesta para festejar el recuerdo de un gran hombre. Sin embargo, parece que no podía permanecer enfadado con el buen Napoleón, admitiendo en una carta que el título de la sinfonía realmente es Bonaparte. Napoleón se coronó él mismo en su coronación. Es cierto que Napoleón fue quien colocó personalmente la corona sobre su cabeza, lo que no era habitual. Tradicionalmente, el Papa estaba presente en las coronaciones para colocar la corona sobre el titular, para simbolizar que su gobierno era voluntad de Dios. Al poner la corona él mismo sobre su cabeza, se puede inferir que Napoleón estaba haciendo la declaración de que él era el único responsable de su llegada al poder. Sin embargo, también se señaló que Napoleón dijo que no había llevado al Papa un camino tan largo para no hacer nada, por lo que hay pruebas de que al Papa Pío VII se le dejó bendecir el evento. La última palabra que pronunció fue Joséphine. Después de divorciarse de Joséphine, el reinado de Napoleón dio un giro cuando su invasión a Rusia fue un fracaso. A su vez, Rusia y Gran Bretaña marcharon sobre París y encarcelaron al emperador. Joséphine, que nunca dejó de dedicarse a su exmarido, quedó devastada por su captura y su encarcelamiento. Se enfermó y falleció poco después. Napoleón fue exiliado y se convirtió en una sombra de lo que alguna vez fue. Mientras yacía en su lecho de muerte, justo antes de expirar dijo, Joséphine. Lo que Napoleón dijo sobre las mujeres. Napoleón tenía una visión tradicional de las capacidades de las mujeres y el papel de la mujer en la sociedad. Reconocía que las mujeres podían ser fuertes y las consideraba muy poderosas en la medida en que eran capaces de seducir a los hombres, pero no creía que las mujeres fueran tan inteligentes como los hombres. Las mujeres no eran adecuadas para ser soldados ni para desempeñar un papel en la esfera pública. El lugar de una mujer estaba en el hogar, como esposa y como madre. Se esperaba que se remitiera a su marido y que fuera modesta y agradable en su vestimenta y en su conducta. Su principal propósito en la vida era tener hijos. Cuando el escritor Germain de Staël le preguntó a Napoleón quién era la mejor mujer del mundo, él respondió, la que ha tenido el mayor número de hijos. Pudo haber sido envenenado, pero probablemente murió de cáncer de estómago. Napoleón murió el 5 de mayo de 1821 a la edad de 51 años, mientras estaba en el exilio en Santa Elena, y el médico tratante declaró en su certificado de defunción que murió de cáncer de estómago. Pero debido a que el cuerpo de Napoleón estaba bien conservado al momento de su muerte, muchos especularon que fue asesinado por envenenamiento por arsénico. La teoría del envenenamiento por arsénico fue refutada en 2008 por un equipo de científicos del Instituto Nacional de Física Nuclear de Milán Bicocca y Pavía. Pudieron tomar muestras de cabello de 4 períodos diferentes de la vida de Napoleón, desde la infancia, durante su exilio en la isla de Elba y el día de su muerte en Santa Elena, y el día después de su muerte. Aunque las muestras evidenciaron que los niveles de arsénico eran muy elevados en comparación con los estándares actuales, siguieron siendo los mismos durante toda la vida de Napoleón. Los niveles se atribuyeron a pinturas y medicamentos de la época. Sin embargo, nunca sabremos lo que realmente pasó, ya que Napoleón era alabado por muchos, pero también despertaba el odio de multitudes y de una clase política que ya no lo quería vivo. La vida del mítico Napoleón Bonaparte, como la de cualquier personaje que marca una época, está llena de especulación y verdades que rayan en la fantasía. Por eso, mis queridos blabladores, hoy Napoleón Bonaparte se ha ganado un puesto en los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.